Buenas a todos y bienvenidos al canal Gran Capi. Hoy toca Company of Heroes 3. Vamos a ver algunas cosas que no me gustan y pueden mejorarse. La mayoría son en interfase de usuario. Y también veremos uno de los grandes problemas: los nuevos puntos de captura. El nuevo interfase. Vemos en la derecha un círculo 2D cerrándose en las agujas del reloj. Y luego en el centro tenemos un círculo expandiéndose. Esto es contradictorio. Este círculo azul como diseño se ve bien. Lo que ocurre es que no es el juego adecuado para este tipo de interfaces. Se ve futurista. Para un juego enfocado en guerras modernas está muy bien, pero en este juego de la Segunda Guerra Mundial debe ser realista. Mi sugerencia: hace tiempo sugerí algo parecido a lo que aquí se está intentando hacer. Debería sustituirse el círculo 2D para capturar por un círculo 3D cerrándose en el sentido de las agujas del reloj, con un radio menor que el azul actual. También cuando inclinas la cámara, este se vuelve 2D. Los iconos de círculo de captura. Mi sugerencia para estos círculos es que deberían estar pegados al suelo, como en un campo de rugby, 20 yardas, 30 yardas, y se ven bien. Es muy común en deportes ver letras y símbolos pintados en su campo. En este caso se podría poner detrás del poste, porque es irrelevante. Yo giro la cámara y siempre está detrás. Un poco más grande, claro. O ponerlos enfrente como en KO 1, pegado al poste. También, como lo he dicho anteriormente, si inclinamos lo vemos en 2D. Los mensajes en el campo de batalla. Estos mensajes se muestran flotando, como son Suppressed, Pinned, Territory Captured. Por ejemplo, cuando una escuadra es suprimida y aparece el texto, ¿no es mejor este texto pegado al suelo? El minimapa. Vamos a ver varias cosas respecto a los minimapas. Una de ellas son los circulitos de captura ultra rápido. Pero ¿no es mejor un escenario que me proporcione tranquilidad, sin parpadeos, acciones y colores innecesarios? Mi sugerencia sobre esto es que deben ir más despacio, como en KO 2. Realmente no entiendo por qué lo hicieron así. Las indicaciones en el minimapa han aumentado. Anteriormente, en la beta y alfas era, por así decirlo, aguas tranquilas. Ahora tenemos puntos rojos, círculos, por lo que nos hace confundirnos. Mi sugerencia es que deberían eliminarse. Estos círculos que nos avisan y puntos rojos no tienen sentido, llevan tanta confusión al jugador con lo bien que se veía en este aspecto anteriormente. Las líneas de separación de territorios. En títulos anteriores se ven mucho mejor las líneas que separan los territorios. No entiendo por qué ponen este brillo. Mi sugerencia es lo que he dicho anteriormente. No es un juego futurista, sino realista. Por tanto, lo mejor es que se vea como si fuera pintado. Tenemos el ejemplo en el KO 1. Podemos ver las líneas como si fueran pintadas. Las unidades en el interior de las casas no están seleccionadas. Es un poco raro, pero es lo que se ve en la pantalla. No sabemos qué casa estamos ocupando. En el KO 2 vemos a nuestra unidad dentro de una casa y está seleccionada. Con esto identificamos qué casa es la que está ocupada y no tenemos que inclinar la cámara. Seleccionando una casa o emplazamiento se mueven las líneas del interfase. Sí, se mueven las líneas. ¿Por qué lo han puesto? No lo sé. Pero señores, habíamos quedado que queremos un entorno limpio, sin ruido y vibraciones, evitando al jugador confusiones. ¿Qué sentido tiene que giren estas líneas del interfase de usuario? Los decorators y circulitos flotando. Vamos a ver primero un decorator del KO 1. Y ahora vamos al 3. Aquí lo que se muestra es el icono de la habilidad que sea, y algunas veces tienen cuenta atrás. Pero vamos, lo puedo decir en español, inglés, cantando o silbando.
no se ve bien, porque es algo que sobrecarga mucho el decorator. Mi sugerencia, en algunos juegos donde es necesario este tipo de información, se representa de otra manera, tanto como una segunda barra o un aura en los pies. Las letras en un interfase pequeño se ve un poco raro. Ver unas mini ventanas, cada una saliendo por un sitio, unas más arriba, otras más abajo. Mi sugerencia es que se desplieguen de la interfaz de usuario. Los Event QE son muy útiles. Eso de ver círculos con colores fuertes es más confusión al jugador. Me gustaría con fondos más claros, como en algún momento en las alfas. La lista de jugadores ocupa toda la pantalla. Es totalmente innecesario y debería haber algún botón para ver los desafíos y las clasificaciones. Las pestañas. En COO 1 y 2, en cualquier selección de edificio, las pestañas se hunden. Esto nos facilita mucho visualmente, para saber cuál edificio tenemos seleccionado. Otra cosa nueva para las pestañas y que ningún juego tiene, y es altamente demandado. Cuando creamos unidades y cambiamos de pestaña, estas no se ven reflejadas en ningún sitio. Mi idea es que cada pestaña tenga minibarras que representen la construcción de una unidad. En este ejemplo, las unidades son de color amarillo y las upgrades en blanco. Máximo 3 barras. En el peor de los casos, no vamos a ver todas las pestañas con 3 barras. Los parches de animales. Se emplea un enorme esfuerzo y tiempo en el desarrollo del arte. Y el parche ya ha pasado. Yo lo que quiero es tener al oso de escudo o banner. Y si es posible, como decals en algún tanque. Tal vez un desafío de jugar una partida en un fin de semana como recompensa. Y por qué no, su rugido como final de partida en la victoria. Las portadas deberían sancharse el fondo, o colocar algún símbolo o bandera de la facción, así se ve defectuoso. En las armas debería haber la segunda barra de salud. Lentitud. Una de las primeras cosas que se notan al jugar es algo de lentitud en la respuesta de nuestras unidades. Si vamos al COO 2, he hecho pruebas de tiempo con tanques e infantería. Y no voy a poner una muestra porque la respuesta es inmediata. Se acerca mucho al 0 segundo. Es ultra rápido. En COO 3, en tanques, tenemos hasta 4 décimas de segundo. En infantería tenemos hasta 6 décimas de segundo. Podemos sacar una media de esto, 5 o 6 décimas de segundo a cada acción que el jugador interviene, es decir, medio segundo. Esto es lo peor que nos podemos encontrar en COO 3, con un motor nuevo. En cada movimiento que hacemos tenemos un retraso en cada animación. Este tema se llama latencia. Esto en COO 1 y COO 2 lo han solventado acelerando las animaciones. Bueno, pues eso es todo. Hay muchas más cosas, pero solo he mencionado algunas. Nos vemos en el campo de batalla. Hasta pronto.